Cosecharás lo que hayas sembrado, segunda parte. Ya hemos hablado de que tiene diferentes nombres en cuanto a las religiones, pero que significa lo mismo. La podemos llamar la ley natural, que es la ley de la vida, o la ley del karma, que es la ley de la compensación, la ley del dar y recibir, que es la ley de la siembra y la cosecha. Ya habíamos hablado que esta es una ley universal y que funciona, estemos conscientes de ello o no. Y vamos a leer Berechit capítulo 8, el pasuk 22, y dice: mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. También otra versión dice: todos los días de la tierra no cesarán el tiempo de la siembra y la cosecha, el frío y el calor, verano y primavera, y día y noche. Aquí el Eterno nos está hablando de siembra y cosecha, pero toma como ejemplo la tierra y toma como ejemplo las leyes naturales que funcionan en la tierra. Y nos enseña que así como la tierra tiene diferentes leyes y tiene leyes naturales, como la ley de la gravedad, y si alguien dice, no, es que yo no creo en la ley de la gravedad, no importa que no crean la ley de la gravedad, porque si se para en un lugar alto y se bota, pues va a ocurrir algo malo. Así diga que no crea, pues funciona, porque son leyes. Así nuestra vida humana también funciona con leyes. Entonces el creador está tomando como ejemplo a la tierra. Si se altera el equilibrio natural entre la tierra y la naturaleza, la vida vegetal, la vida animal y la vida biológica también se verán afectadas. Y hay algo que se conoce como emisiones de CO2. Y estas emisiones de CO2 han dado como el resultado el calentamiento global. Y el calentamiento global ha producido que los polos comienzan a derretirse y que haya inundaciones y que el clima sea afectado y que la temperatura suba. Estamos hablando de CO2, que es el dióxido de carbono, que es un compuesto de carbono, oxígeno, y hay algo de lo cual se habla que es el efecto invernadero. Y el efecto invernadero es un proceso natural que ocurre en la atmósfera de la Tierra, a partir del cual algunos gases atrapan el calor del Sol y lo retienen cerca de la superficie. Y gracias al efecto invernadero, la Tierra tiene una temperatura promedio de aproximadamente 15 grados Celsius. Sin este fenómeno natural, la temperatura media descendería hasta alrededor de los menos 18 grados Celsius, lo que volvería al planeta prácticamente inhabitable. Y los principales gases que afectan el efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el CO2, entre muchos otros. Estos gases dejan pasar la radiación del Sol que llegan hasta la superficie terrestre, pero al mismo tiempo retienen el calor que la Tierra, para que la Tierra vuelva a tener un clima estable. Y así la temperatura de la Tierra de niveles adecuados para que exista vida. Cuando este clima es alterado, entonces la Tierra también va a ser alterada. Y en los últimos siglos, o en las últimas décadas, la acción humana ha intensificado este proceso. ¿Y cómo lo alteró? Por quema de combustible fósil, o sea, todo lo que son derivados del petróleo. Por la deforestación, o sea, acabar con los bosques, con el medio ambiente. Y todo esto, cuando se incrementa, es lo que hace que los gases lleguen a la superficie y sucede lo que se conoce como el efecto invernadero. Y esto potencia el efecto que provoca el aumento sostenido de la temperatura global, que se conoce como calentamiento global. Y todo esto sucedió por una acción humana.
por la irresponsabilidad del ser humano. Porque el ser humano no se detiene a pensar cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo. Y las causas del calentamiento global, un ejemplo son las temperaturas más altas, cambio de clima, sequía, el aumento de riesgo de incendios. Hemos conocido muchos incendios en los Estados Unidos, ahorita hay uno en la Patagonia, en las Amazonías. Un ejemplo, una persona que vivió en España como 10 años y llegó a Colombia, llegó a Bogotá, notó que la temperatura había subido. También hay tormentas más intensas, inundaciones, el derretimiento de los glaciales, también huracanes más peligrosos, el aumento en la temperatura del mar y hace que los huracanes se vuelvan más violentos, la desaparición de especies naturales, de animales, se afecta el medio ambiente de los animales y los animales comienzan a desorientarse, las aves no saben cómo emigrar. Los osos polares se están ahogando, se están muriendo de hambre, todo por el calentamiento global. ¿Y cómo comenzó todo esto? Por una acción del hombre que no mide sus consecuencias. Y el ser humano, a través, como les había dicho, a través de la quema de combustibles fósiles, que son los derivados del petróleo, la deforestación, todo lo que es acabar con los bosques, todo lo que es con las prácticas industriales, todo eso hace que produzca los gases de efecto invernadero que afectan la atmósfera, y por eso es de que ahora las personas tienen que utilizar algo que se llama el bloqueador. Cada acción del hombre tiene consecuencias, nada queda sin recibir su retribución, toda acción tiene una consecuencia. Si siembras arroz, no puedes pretender cosechar tomates. Tus acciones crean tu realidad. Tú eres lo que hiciste y lo que heredaste. O sea, tienes una herencia familiar, cultural y ambiental. O sea, las acciones de nuestros antepasados nos afectan. La historia nos condiciona. O sea, un ejemplo, hemos nacido en un país, en una cultura, en una religión, en una familia, y eso nos va a afectar. Indirectamente nos afecta las decisiones de nuestros antepasados, de nuestros padres. Esto no significa que uno está programado, uno es el responsable de detener esos patrones de mal comportamiento, y es lo que conocemos como el tikkun, como la corrección, detenerse uno y decir yo no voy a seguir. Entonces uno no está programado. El hecho de que uno haya nacido en cierta o cual familia en hábitos malos o en patrones malos no significa que yo voy a seguir lo mismo, no, yo puedo detenerlo si yo tengo la responsabilidad de cambiar y hacer una corrección, corregir mi vida, mi entorno. Estamos llamados a eso. Si tú no creas karma, o sea, si tú no creas buenas acciones, el karma te crea a ti. O sea, como el cauce, el karma te va a llevar. Entonces debes crear nuevos hábitos, construir costumbres sanas, crear una nueva dirección. Y hay dos fuerzas, que es la historia de nuestros antepasados, del entorno donde uno creció, vivió, nuestra familia, pero también está nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Entonces, hay dos fuerzas que nos pueden condicionar. Yo viví y nací en esta familia, entonces estoy condicionado a esto. Pero yo puedo tomar la decisión de detener esto con mi propia voluntad y decidir aquí y ahora, decidir lo que pienso, lo que valoro y lo que voy a vivir. O sea, darle una nueva dirección a mi vida. Desde mi punto, desde la decisión, darle una nueva dirección. La historia, o sea, me puede condicionar a que siga una dirección, pero yo puedo ir como el salmón, ir en una dirección contraria y uno darse su propia vida. Uno es el producto de sus decisiones, y como les había dicho en el shiur pasado, nosotros somos ahora, en este momento, producto de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Así. Pero entonces, si yo soy consciente de esto, yo digo, desde este momento voy a tomar mejores decisiones. ¿Y cómo? Que yo me paro como un observador y me detengo. Cuando yo me quedo quieto, entonces puedo tomar una decisión correcta.
Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, que no depende de nosotros. Pero en cuanto a nuestra vida, sí depende de nosotros. Y para generar un buen karma, uno tiene que tener algo que es la motivación. Si queremos algo en nuestra vida, debemos provocarla, mover algo, hacer una acción. Están en este shiur de Torah porque quisieron estar acá, pero hubieran podido tomar otra decisión. El cine. Pero entonces, ustedes provocaron algo, movieron algo, hicieron una acción y hay una reacción, que hay una semilla que se está sembrando en ustedes de que las cosas se pueden cambiar. Un ejemplo, la oración. Cuando nosotros elevamos una plegaria y elevar una plegaria, eso solamente es el principio de la plegaria, de la oración, de la tefila. Pero ¿qué pasaría si yo oro algo, elevo una plegaria por algo, pero pienso algo distinto, hablo algo distinto y actúo distinto a mi plegaria? Pues va a haber un desorden completamente, que en el universo y en la energía no va a entender absolutamente nada. Se va a formar un caos y no se va a formar nada, no va a bajar nada. Entonces, cuando nosotros elevamos una plegaria, debemos pensar cómo elevamos esa plegaria, hablar de acuerdo a cómo elevamos esa plegaria, actuar de acuerdo a cómo elevamos esa plegaria. Yo me estoy explicando. Elevo una plegaria por sanidad, pero si sigo tomando Coca-Cola y consumiendo azúcar y consumiendo cosas que me dañan mi salud, pues por más de que yo ore por sanidad, pues eso no va a funcionar. ¿Sí me estoy explicando? Que yo estoy orando por sanidad, pero me la paso consumiendo cigarrillo, alcohol, pues parce, no va a funcionar esa oración por sanidad, ¿sí o no? Y así funciona todo. Si yo, un ejemplo, en una oración yo le digo al Creador que lo amo, pero mi actitud durante el día, durante la semana, es diferente a lo que yo oré, pues eso no va a funcionar. Y va a haber una distorsión en el mundo espiritual. Porque hablé algo, pero estoy haciendo algo totalmente diferente. Entonces, el karma toma en cuenta tanto lo que hablamos como lo que pensamos, tanto para nosotros como para los demás. Nuestros pensamientos son energía. Y a veces uno puede decir, yo no hablo mal de los demás, pero sí le estamos deseando cualquier cantidad de porquerías y deseando cualquier cantidad de desgracias. Pues nuestra vida espiritual no va a funcionar. No va a funcionar, por más de que yo diga, no, yo me voy a cuidar de la shonjara, pero si en mi corazón yo le estoy diciendo, si en mi corazón le estoy diciendo cosas malas, pues esa energía, ese karma se me va a devolver, porque el karma, o la ley de la vida, la ley natural, actúa tanto en nuestras palabras como en lo que pensamos también, para nosotros mismos, porque el primer contaminado pues somos nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Entonces uno va regando semillas en el área verbal que darán fruto, en el área material y en el área mental, y de acuerdo a la semilla así igualmente dará su fruto. Yo siempre hablo que nuestra vida espiritual es un cuerpo, y digamos que cada pierna tiene un cerebro independiente, pues no vamos a avanzar. Por eso todos nosotros debemos ser íntegro. De ahí viene la palabra integridad, o sea, ser uno solo. Lo que yo oro, pienso y hablo debe ser uno solo. Y así vamos a avanzar. El motivo por el cual no hemos avanzado en la vida y de pronto nos sentimos confundidos es porque pensamos una cosa, sentimos una cosa y hablamos otra y actuamos de una manera distinta. Y nos confundimos completamente. No, o sea, no hay una integridad. A veces nosotros queremos saltarnos los procesos, graduarnos sin haber pasado los exámenes correspondientes.
Y eso en la vida espiritual no funciona. Cuando viene una prueba, una tentación, un deseo, ese es el momento del examen. Pero si nosotros, tomando el ejemplo del semáforo, y digo, este siempre ha sido mi piedra de tropiezo, siempre caigo acá. Pero si me detengo un momento, y yo sé que es mi examen, pero pienso no en el instante, sino hacia el futuro. Si me imagino siempre hacia el futuro, vamos a tomar mejores decisiones. Nosotros tomamos decisiones equivocadas, pero porque pensamos en el aquí y el ahora, en el momento. Y ahí es cuando nos equivocamos. Queremos disfrutar como dicen las tarjetas de crédito. Que una tarjeta de crédito es compre. Pero eso es como el pecado. Compre ahora, pero pague después. Ese es el karma. O así es la ley de la vida. No, disfrute ahora, pero después te va a llegar la cuenta. Después vas a tener el resultado. No podemos pretender arreglar a los demás, librar a los demás, sanar a los demás, iluminar a los demás, si nosotros mismos estamos perdidos, confundidos, si no sabemos el camino, si caminamos por senderos diferentes cada día, si damos 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás. O si vivimos como en una bicicleta estática, pretendiendo que hacemos mucho esfuerzo para avanzar, pero estamos en el mismo lugar todos los días. Entonces, nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Pero para arreglarla, no solamente es arrepentirnos o confesar la falta. Es necesario sembrar nuevas cosas. Hablamos de Teshuvah. La palabra Teshuvah significa regresar. ¿Regresar qué? Regresar al punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida y el ejemplo son nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. La palabra dice en Shemot, Éxodo dice, Moisés le preguntó al Eterno, le dijo, que cuál sería su nombre. ¿Qué nombre yo le voy a responder a los príncipes de Israel cuando vaya a Egipto? ¿Qué les diré? Y el Eterno les dijo, así le diréis, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este será mi nombre para siempre. Y ese es el punto de partida. ¿Quién fue Abraham? Que cuando el Eterno le dijo algo, dijo que, dice, Leg leja, vete por ti mismo. Vete de tu familia, de tu parentela. Y dice la palabra que él se fue, que él obedeció. Nos habla de Isaac. Y la palabra dice que Isaac, el temor de Isaac. La palabra dice de Jacob, el hombre que pudo cambiar. El hombre que dijo que fue el engañador, que sembró algo malo. Engañó a su papá, a su hermano. Pero ¿qué cosechó con ese engaño? Que le cambiaron la esposa cuando se casó, le dieron fue no a Raquel sino a Lea, y la palabra también dice que le cambiaron el salario 5 veces. Cuando él entendió eso, él dice, no, yo tengo que hacer el tikkun, yo tengo que hacer una corrección, y fue cuando el Eterno le dijo, no serás más Jacob, vamos a corregir eso del pasado, ahora serás Israel, ahora vas a andar conmigo, ahora vas a reinar conmigo. Jacob nos enseña que nosotros podemos cambiar, que nos podemos conocer de diferentes formas, el tramposo, el mentiroso, lo que sea. Pero si hacemos un tikkun, como Jacob, nosotros también podemos cambiar nuestro destino, como Jacob también cambió su destino. ¿Y eso qué significa? Significa dar pasos. Que lo estático en la vida espiritual no funciona. En la vida, en la ley espiritual no funciona. Ustedes imagínense en esta vela y que a esa vela llegara una mariposa. Por consciente sabe la mariposa que se va a quemar. Cuando yo soy consciente de las cosas, de que algo me va a hacer daño, pues yo no me voy a acercar. Así igualmente si una desgracia nos ha pasado en la vida, es porque simplemente hemos violado preceptos. Un ejemplo, la palabra nos dice de Java, de Eva, que le dijo, no comes del fruto del árbol. Y dice la palabra que lo comió y lo dio a su marido. Y dice la palabra que trajo dolor para ella y trajo sufrimiento para la raza humana. Tuvo una acción y vino una consecuencia. Si yo quiero cambiar mi vida espiritual,
y no mejor, o sea, no doy pasos de fe, no doy pasos de fe, porque eso habla la Teshuvá habla de volver, de regresar. Y si yo no doy pasos de fe, yo no demuestro con mi fe, con mi obediencia, mi fe, pues entonces no va a funcionar. Hay una frase que dice que si lo crees, lo creas. Si yo hago algo, pues voy a obtener algo. Pero yo tengo que ser sincero con lo que yo quiero y con lo que yo hablo. Hay una frase que me acuerdo ahorita que dice: lo que tú haces se oye tan fuerte que no me deja escuchar lo que tú dices que eres. Entonces, en el judaísmo conocemos de que el pueblo de Israel le dijo a Moisés: haremos y obedeceremos. Aquí no se trata de confesiones de fe, sino aquí se trata de obediencia. Yo con mi obediencia, yo manifiesto mi fe. Y mis obras demuestran que yo sí realmente creo en el Eterno. La palabra nos habla en la carta de Jacob o Santiago, el hermano de nuestro santo maestro. Nos dice: ¿tú crees que el Creador es uno? Dicen también los demonios, creen y tiemblan. O sea, ellos creen que el Creador es uno y único, pero ellos no hacen nada, no obedecen. Entonces así hay muchas personas que tienen la fe de los demonios, creen que hay un Dios, creen que hay un soberano, que hay un arquitecto del universo. Así como un reloj nos demuestra que hay un creador, hay un diseñador de ese reloj, así también la tierra nos manifiesta que hay un arquitecto, hay un diseñador. Pero eso no basta. No basta con reconocer de que hay un arquitecto, hay un creador, no. Si yo no demuestro con mi fe, con mi obediencia, mi fe, entonces estoy teniendo la fe de los demonios. Porque los demonios creen y tiemblan, pero no hacen nada, no obedecen. Y muchas personas tienen la fe de los demonios. Creen y tiemblan a la palabra. Y saben que es verdad, pero no obedecen. Y ese es el problema. Entonces debemos ser conscientes de nuestras decisiones, porque nuestras decisiones van a producir algo. Si actuamos con mediocridad o no hacemos nada, el resultado será igual a como obramos. Y no podemos esperar algo distinto. Pero si pensamos a largo plazo, vamos a tomar una decisión más consciente, seremos conscientes de nuestras acciones. Y cuando tomamos mejores decisiones, entonces vamos a construir bases en nuestra vida. Si solo pensamos en el instante, nuestras decisiones serán mediocres y jamás lograremos bases sólidas en nuestra vida. Cuando nosotros pensamos solamente en el instante, por eso es que pueden pasar décadas. Una persona puede pasar décadas en un lugar, en una congregación, pretender construir una vida espiritual, pero si mira hacia atrás, descubre que no ha construido absolutamente nada. Porque nunca tomó la decisión de ser responsable. Voy a terminar con esta frase, la verdad que me gusta muchísimo. Y es comparar nuestra vida con una huerta. Y en una huerta que se siembran tomates, cebolla, bueno, lechuga, todo lo que sea. Si yo sé lo que sembré en esa huerta, entonces yo sé lo que voy a cosechar. Y si alguien sabe lo que sembró, no le teme a la cosecha. Si yo sé lo que sembré, entonces no le voy a tener temor a la cosecha. El Creador les bendiga. Shalom, shalom, shalom.